Algo importante en la información que uno entrega cuando mide son los errores. Y el análisis de los datos tiene que incluir análisis de errores. Entonces, en el caso particular de nuestro experimento, lo que nosotros andamos buscando, ¿no es cierto?, es el caudal como una función de la diferencia de cota pisométrica, de diferencia de altura pisométrica, y decíamos que es una relación del tipo delta H elevado a N. Entonces, el objetivo nuestro es conocer cuánto vale esta constante y cuánto vale este exponente n, que como dijimos es muy cercano a 0,5, puede ser incluso 0,5. Ahora, ustedes van a determinar el caudal, y el caudal lo van a determinar del aforo volvético, o sea, el volumen de agua en la probeta dividido por el tiempo que demoró en llegar a ese volumen el agua en la probeta. Pero recuerden ustedes que toda medición tiene un error. Entonces, yo no estoy midiendo simplemente un volumen, yo estoy midiendo un volumen más menos el error asociado a ese volumen. Ahora, ¿cuánto es este error? Depende de cómo estoy haciendo la medición, depende del instrumento de medición. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre con el delta H. Delta H, ¿no es cierto?, no es solo delta H, sino que es más o menos un error asociado al delta H. Y delta H es H1 menos H2. Pero H1 y H2 tienen errores asociados, o sea que en estricto rigor nosotros deberíamos decir delta H más menos el error en el delta H es igual a H1 más menos el error asociado a H1 menos H2 más menos el error asociado a H2. Ahora, propagación de errores, eso ustedes ya lo saben, y no voy a entrar acá a indicar cómo puedo propagar el error para calcular si viene. Eso lo que se ve en el curso de métodos experimentales. Pero lo que me importa a mí es que ustedes tengan claro cómo estimar estos errores. Del mismo modo que el tiempo no va a ser solo tiempo, será un tiempo más o menos un error del tiempo. Ahora, resulta que los instrumentos actuales, incluso el celular, tiene un error asociado al tiempo que es muy pequeño. Y es más importante, por ejemplo, el tiempo de reacción. Cuando voy a medir y digo, empiezo a medir y apago el celular o apago el cronómetro, eso es más importante que el error del cronómetro mismo. ¿Ok? Entonces, es eso lo que ustedes tienen que estimar. No hay reglas fijas para decir el error es tanto. Por ejemplo, es frecuente decir que el error es la mitad de la graduación del instrumento. Eso puede ser como puede no ser, porque si el nivel del líquido está fluctuando, puede que sea más importante la fluctuación que la graduación del instrumento. Entonces, para tener una idea de esto, veamos qué es lo que está ocurriendo en la instalación experimental, qué es lo que vamos a medir. A modo de ejemplo de lo que expliqué en la pizarra, veamos qué está ocurriendo en un piezómetro en la instalación experimental. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en este piezómetro. Si ustedes se fijan, el menisco, la altura del agua acá, no está fija, está fluctuando. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de estimar cuál es el error, no solo dado por la graduación de la escala, sino que también de esta fluctuación. Y hay muchas veces que es mucho más importante esta fluctuación que la graduación. Acá tenemos
una graduación cada 5 milímetros. Entonces, de acuerdo a la mitad de la escala vendría a ser un error de 2,5 milímetros, pero la fluctuación yo estoy viendo que es prácticamente del orden de la escala. Entonces, con este ejemplo yo creo que queda claro que no es la mitad de la escala siempre el error, en muchos casos así, pero no siempre. Hay que fijarse en las fluctuaciones. Y hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando están leyendo el pisómetro, es el error de paralaje, que eso tiene que ver con el ángulo que uno está mirando. Si ustedes se fijan, si yo miro en cierto ángulo, voy a ver otro valor. Y eso tienen que preocuparse ustedes de estar viendo lo más perpendicular a la escala. Bueno, y lo mismo ocurre para todas las otras tomas. Todas están fluctuando de alguna manera y es esa diferencia, ese delta H, que tiene que arrastrar a los dos errores de las dos mediciones de la altura.